Circulando con el doctor Flores Nazario. Es muy común que el paciente le tema a la cirugía, le rehúya a la cirugía, o que incluso cuando le decimos su problema se puede resolver, pero hay que operar. En ese momento el paciente te pregunta, ¿pero no hay tratamiento? Le digo, sí hay tratamiento, pero su tratamiento es quirúrgico. La cirugía es un tratamiento, es una solución a tu problema. Y quiero comentarte, antes de seguir avanzando, es que cuando tú tengas un problema y se pueda resolver con cirugía, hazlo. Ojalá y todo se pudiera resolver con una cirugía. ¿A qué me refiero? Hay enfermedades que no se curan. Si te preguntaran, la enfermedad que tú tengas ahorita, tú que me estás escuchando en este momento, una enfermedad crónica degenerativa, vamos a suponer la diabetes, el lupus, no sé, el cáncer, te operamos y te curas, ¿lo harías o no lo harías? Es por eso que es importante que sepas que las enfermedades que se pueden curar de manera quirúrgica es una bendición, es un beneficio, y no te pudo haber tocado vivir en una etapa de la existencia o de la historia de la humanidad como esta, en donde casi o la mayoría de los problemas que antes mataban a la humanidad se pueden resolver mediante una cirugía. No le temas a la cirugía, pero quien te diga que te tiene que operar y te comente, no hay problema, no hay riesgo, en ese momento no le creas. No existe cirugía sin riesgo, y de eso vamos a hablar. ¿Qué cosa es el riesgo quirúrgico? El riesgo quirúrgico es la probabilidad de que se presente una complicación durante o después de una cirugía. Y para eso hay diferentes factores que van a influir en la presentación del riesgo. Por ejemplo, el tipo de cirugía. No es lo mismo que te operen de una hernia a que te operen de un trasplante de corazón. No es lo mismo que te operen de unas varices a que te abran el cráneo. No es lo mismo que te operen de la vesícula a que te hagan un trasplante hepático. No es lo mismo entonces el tipo de cirugía. Entonces hay de riesgos a riesgos. Y uno es el tipo de cirugía. Dos, la razón de la cirugía, siempre y cuando esté justificada. Acuérdate que cuando tú te sometes a una cirugía, debes de estar mejor que antes de que te operara. Por ejemplo, no es lo mismo que te tengan que poner un catéter para hemodiálisis a que te pongan unos implantes de mama. Sin el catéter de hemodiálisis probablemente no puedas seguir viviendo porque no te puedes dializar. Pero si no te ponen los implantes de mama, no te va a pasar nada. ¿Sí me explico? Hay de cirugías a cirugías. No es lo mismo que te pongan una prótesis de rodilla a que te hagan una lipoescultura. Ahí es donde entra la indicación de la cirugía. La mayoría de las veces las cirugías estéticas se van a hacer principalmente en pacientes sanos. ¿Por qué? Porque si tú eres un paciente y le vas a dar prioridad a algo estético por encima de algo que te dé un beneficio, si no estás sano, yo te recomiendo no lo hagas. Si tienes un pendiente quirúrgico,
hazlo. Si tienes piedras en la vesícula, primero resuelve eso y después atiende el problema de belleza. Las características de las personas. No es lo mismo operar a una persona que pesa 140 kilos a operar a una persona que pesa 70 kilos. No es lo mismo operar a una persona que toma anticoagulantes a una persona que no los toma. No es lo mismo operar a una persona de 80 años que a una persona de 20 años o incluso operar a un recién nacido, ¿verdad? Entonces, las características de las personas van a influir mucho. Obviamente, la salud en general. No es lo mismo que te operen ahorita que tienes 30 años y no eres diabético, o incluso podemos operar a 2 pacientes con las mismas características, pero uno de ellos es diabético, o uno de ellos es hipertenso, o uno de ellos ya tuvo un infarto. Entonces, el estado general, la salud en general del paciente no es lo mismo a un paciente que tiene una enfermedad de la colágena como lupus, artritis, espondilitis, que consume algunas sustancias como esteroides, como antimetabolitos, cisplatino, sustancias que van a disminuir la inmunidad y que tienen mayor riesgo de complicaciones. Circulando con el doctor Flores Nazario. Ahora, para eso tienes que ver también la condición quirúrgica, si es una cirugía programada o si es una cirugía de urgencia. Cuando tú tienes algo que se va a resolver con cirugía, entonces tienes que ver si es una cirugía que se puede hacer de manera programada o una cirugía de urgencia. Y la urgencia puede tener una leve diferencia con una urgencia relativa, es decir, te tienes que operar entre las primeras 3 o 4 días, o una urgencia que pone en peligro la vida, en donde te tienes tú que operar sí o sí, por ejemplo, una hemorragia, un accidente, una lesión vascular, un traumatismo, cuando tienes algo, un aneurisma roto, que de no hacerlo inmediatamente, con ello conlleva la vida. No es lo mismo que te operen cuando estás anémico, que tienes una baja hemoglobina, a que cuando ya se compensó, ya te recuperaste. No es lo mismo que te operen hoy de una cirugía y que te operen al mañana de otra, o que tengas una reintervención. Y entonces, tampoco es lo mismo si tú no estás en un buen estado nutricional por cualquier condición que sea, que tú tengas una disminución de algo que se llama albúmina, disminución de nutrientes, que no estés en condiciones óptimas. Entonces, eso influye en la evolución de la cirugía. Otra de las cosas que van a influir es una valoración preoperatoria. La mayoría de los pacientes arriba de 45 años se recomienda que antes de cualquier procedimiento quirúrgico se sometan a una valoración de riesgo quirúrgico o una valoración preoperatoria. La valoración preoperatoria la mayoría de las veces las hace o el internista o el cardiólogo, algunas veces el nefrólogo, algunas veces el neurólogo, cuando tienes alguna enfermedad o una condición que vaya a poder influir en la evolución y presentar una complicación, ya sea durante la cirugía o después de la cirugía. ¿En qué consiste la valoración preoperatoria? La mayoría de las veces la valoración preoperatoria se hace en cirugía programada, es decir, en una cirugía que se va a planear, y como todo evento bien hecho, se debe de planear una cirugía, porque acuérdate, en la cirugía los resultados después de la cirugía deben de hacer que tú seas una mejor persona, que estés mejor que antes de que te operaras. Entonces deben de unirse
todos los esfuerzos del personal médico y la valoración debe ser un internista. ¿Qué se debe hacer siempre? Un estudio minucioso del estado general de la salud, y para eso necesitas exámenes básicos: biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, en algunos pacientes un electrocardiograma, en algunos otros pacientes una tele de tórax. Y si el médico determina que con eso es suficiente y que según los estudios estás en condiciones de someterte al tratamiento, que en eso tienes menos del 5%, del 1% de que presentes alguna complicación. No hay manera de medir el riesgo quirúrgico. Se calcula. Una cosa es calcularlo y otra cosa es, hay diferentes escalas. Hay la escala de la Asociación Americana de Anestesia, hay la escala de Goldman-Desky, etc. Hay muchas escalas que utilizamos los médicos para evaluar si tienes un riesgo quirúrgico aceptable. El riesgo quirúrgico normal, el riesgo 1, es el que tenemos todos los pacientes a presentar alguna complicación en una cirugía. Todos tenemos un grado 1 de riesgo. Otro, el riesgo 2. Bajo ciertas condiciones puedes presentar este tipo de complicaciones. Un riesgo 3, un riesgo 4, hasta llegar a un riesgo prohibitivo, es decir, cuando te recomiendan que no te debes operar. Es muy raro que pase eso, sin embargo, existen pacientes que dicen, ¿sabe qué? No es candidato a cirugía. Pero nadie te puede decir, no te puedes operar, no aguantarías la cirugía. Yo te recomiendo que no lo hagas sin antes haber hecho un estudio minucioso de tu estado de salud. No aceptes que te digan que no es candidato a cirugía sin que antes te hayan estudiado y evaluado de manera objetiva con estudios de laboratorio y gabinete como un electrocardiograma, tomografía, tele de tórax, todo lo que se necesite. Nadie, con el simple hecho de verte, te puede garantizar que no vas a aguantar, tolerar, soportar o salir bien de una cirugía. No aceptes eso. Es muy desleal, no es ético que alguien descarte que te puedes beneficiar de una cirugía sin haber agotado el recurso de hacer una evaluación exhaustiva de tu estado de salud. Entonces, ¿qué riesgos puedes presentar tú en una cirugía? Son de diferentes tipos, son riesgos anestésicos, son riesgos relacionados al mismo procedimiento. Dentro de estos está riesgos de hemorragia. La mayoría de las veces nosotros vamos a modificar una estructura anatómica de tu cuerpo para que estés mejor. Vamos a corregirlo o vamos a retirar una parte de tu cuerpo que ya no te funciona y que lejos de seguir funcionando te está perjudicando. Por eso muchas de las cirugías hacen histerectomías, hemorroidectomías. Cuando dices tomías se refieren a quitar, extraer. Riesgos de infecciones, riesgos de alteraciones de la temperatura, que son realmente por mencionar algunos. Si hacemos una lista de todo lo que puede pasarte a ti en el quirófano, realmente nadie se operaría, porque todo lo que puede pasar en el quirófano son muchas las complicaciones. Afortunadamente, en la etapa que estamos viviendo de la cirugía, esas complicaciones posibles o esos riesgos son muy bajos o son estadísticamente no significativos. Es decir, se presentan muy rara vez. Por eso te digo que en la medicina actual, las condiciones para someterte a un tratamiento quirúrgico y tú salgas bien de ese tratamiento son muy altas, siempre y cuando tú estés en buenas manos. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Trombosis venosa profunda, úlceras, infecciones en el sitio de la cirugía, infecciones del sitio quirúrgico, complicaciones pulmonares, pero realmente cada una de estas van a tener un porcentaje de probabilidades de que se presente. Lo que siempre te debe de mencionar tu cirujano es, número 1, las más frecuentes
Y número 2, las que no son frecuentes, pero tienen un desenlace grave. Porque si te hacen una lista de todo lo que puede pasar, es muy probable que no te quieran operar y te estén asustando, ¿no? Muchos de estos riesgos se pueden disminuir, se pueden contener, pero aparte, no nada más debes de saber qué riesgo puedes tener, sino que en caso de que se presente una complicación, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan B? En caso de que tú tengas una complicación, existe la infraestructura en el lugar que te vas a operar, en el nosocomio, en el hospital, en la clínica, para que esa complicación, en caso de que se presente, tengan manera de resolverla. Por eso tú debes siempre de escoger lugares que estén acreditados, que estén certificados y que cuenten con infraestructura para en caso de tengan la posibilidad de resolver la contingencia. Por lo general, debes de ir a hospitales que tengan renombre, que tengan prestigio. No necesariamente tienen que ser hospitales caros, de cadenas grandes, pero sí deben ser hospitales en donde sepas que se cumplen cabalmente todas las normas y las leyes del manejo quirúrgico, todas las normas de esterilización, de manejo de material, de limpieza, controles de calidad, controles de seguridad. Estos protocolos tienen carácter internacional. Así como se opera una vesícula aquí, se debe de operar una vesícula en China, en Grecia, que son ya protocolos estandarizados a nivel mundial y que no deben de brincarse ni de quebrantar las reglas y las normas de una sala quirúrgica. Y también deben de tener un plan B. ¿Qué quiere decir? En caso de que se presente una contingencia, tenemos esto, tenemos el respaldo, hay una unidad de cuidados intensivos, tenemos banco de sangre, tenemos médicos especialistas, tenemos a la mano todo. Entonces es por eso que tú debes de ver también que en donde te vas a operar existe la infraestructura adecuada para en caso de, pues, número 1, para prevenir complicaciones y número 2, para resolver las complicaciones. Otro de los factores que pueden influir en la evolución y en los resultados de tu cirugía es la responsabilidad de tener una complicación durante una cirugía. Es del equipo médico, del cirujano, del anestesiólogo y todos los que nos vemos involucrados en una cirugía. Hasta ahí la responsabilidad es de nosotros. Pero la otra parte de la responsabilidad es del paciente. Si tú te sometiste a una cirugía y el cirujano y el médico te dieron una recomendación para que lo que hicieron ellos en quirófano tuviera una buena evolución ya en casa y ya después, es por eso que tú debes de tener apego al tratamiento, seguir las indicaciones para que el trabajo que nosotros hicimos tenga los resultados esperados. Es ahí en donde la responsabilidad del manejo postoperatorio y del apego al tratamiento es tuya. Y también algo que puede influir en la evolución de tu tratamiento quirúrgico son las manos del que te va a operar. Ahí es en donde influye y es importante que quien te va a operar, número 1, sea experto en lo que te va a hacer. No es correcto que te opere un cirujano plástico de un problema oftalmológico. No es correcto que te opere un ortopedista de una cesárea. Debes de acudir con la persona adecuada que tenga la formación para el problema que te va a tratar. Obviamente, debes de exigir que el cirujano que te va a tratar tenga la formación y que tenga la acreditación
que tenga la calificación y que tenga la certificación del procedimiento que te va a hacer. Y obviamente cuando tú veas que estás en buenas manos, influye también ahí la experiencia y también la honestidad. Y si no te convence el cirujano desde la primera vez que te dijo que necesitaba cirugía, pide una segunda opinión. Estás en tu derecho de pedir una segunda opinión. Es conveniente que tú te sometas a una cirugía para resolver un problema que tú tienes, pero siempre y cuando esté sustentado y esté fundamentado con estudios de laboratorio y de gabinete, para que nunca te sometas a una cirugía innecesaria. Es por eso que tú debes de poner siempre tu salud en buenas manos. Soy el doctor Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular. Nos vemos en el siguiente episodio de Circulando. Y que no se te olvide, si tu problema se resuelve con cirugía, opérate. Esto fue Circulando con el doctor Flores Nazario. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que esta información haya sido útil y la compartas. No olvides dejarnos tus comentarios y activar las notificaciones para los nuevos episodios. El podcast Circulando es una iniciativa del Centro de Atención Avanzada en Angiología Dr. Flores Nazario. En el guión y locución, Francisco Gallo Razo. Más información en www.floresnazario.com.